Shalom a todos, un saludo cordial. Estoy haciendo esta transmisión en vivo para hablarles de un tema muy interesante desde la perspectiva judía, la visión que tenemos en el judaísmo sobre la astronomía. Y más que nada es para recomendarles una nueva obra que se acaba de publicar sobre este tema de la astrología desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo, desde las fuentes tradicionales de los rabinos de la tradición hebrea más profunda, les decía, de los temas que se han escrito. Esta es una obra de casi 500 páginas que acaba de ser publicada recientemente. Está el título en inglés porque el libro está solamente en inglés. Se llama Kosher Astrology, A Jewish Guide to Celestial Wisdom. Astrología Kasher, una guía judía para la sabiduría celestial. Les decía, este es un texto muy importante, único en su magnitud, como pueden ver, porque presenta, en este caso su autor, Yitzhak Aharon Pincus, pues la perspectiva judía de la astrología. Tiene, les decía, casi 500 páginas de análisis que fuentes que tenemos en la tradición hebrea, desde las fuentes bíblicas, talmúdicas, las fuentes cabalísticas, lo que han escrito las más grandes autoridades dentro del mundo judío sobre la astrología. Como saben, Maimónides, en su obra Moreh Nevuchim, el guía de los perplejos, él dice claramente que cada ser humano nacido en este mundo con una estrella. Cada ser humano tiene una estrella, un planeta que lo rige a esa persona, y la energía de su estrella con la que nació está determinando el destino de esa persona. Explica también en profundidad Rabbi Abraham ibn Ezra, que es el judío medieval, rabino, filósofo, matemático, astrónomo, quien más diríamos que profundizó en el tema, que escribió diferentes tratados sobre la astrología judía. Y digo bien, desde la perspectiva judía, porque no es lo mismo que puedan tener la astrología popular como la conoce la gente en el mundo, a la visión que tenemos los judíos sobre el tema de la astrología. Hay diferencias marcadas entre los astrólogos que usted puede ver por la televisión o los libros que venden en las librerías y los que hablan de astrología por las redes, a cómo los judíos vemos el tema de la astrología e interpretamos estos diferentes tratados o conocimientos sobre el mundo de las estrellas, los planetas, las constelaciones, las energías, los ángeles, los seres que mueven todas estas, digamos, seres o esferas celestiales, como los define Maimónides. Entonces, muy diferente un astrólogo o la astrología desde lo que la gente conoce popularmente a cómo los judíos interpretamos la astrología. Por eso es que no es la misma manera desde la perspectiva cabalística de la astrología, desde las fuentes judías, a cómo lo ve el astrólogo que usted pueda conocer, o como le decía, usted pueda leer los libros y lo que sea. Hay diferencias, porque esa astrología, aunque tiene muchas similitudes, y digamos que hay una fuente o un origen de las cosas, eventualmente la astrología que usted pueda conocer, que es súper popular, eso está mezclado con las culturas de donde se desarrolló ese contexto, que es la cultura cristiana en Europa, y por tanto tiene muchos elementos que están relacionados con los países o con las personas que escribieron sobre astrología en los diferentes contextos de la sociedad europea, influenciado por la religión y por el contexto, ya sea cultural o ideológico, de esas personas. Muy diferente a la visión judía. Hablar, por supuesto, de que hay diferencias en la astrología, por ejemplo, islámica, árabe, o hay diferencias, por ejemplo, en la astrología china con la astrología de la visión judía, o diferencias en la astrología que exista en el hinduismo, porque en el hinduismo también se trabaja con la astrología, en el budismo tibetano también se trabaja con astrología, y así en diferentes culturas, y cada pueblo pues tienen conexiones o digamos que estudian en los planetas, las estrellas, de manera diferente. Hay que decir que la astrología y la astronomía, que hoy día se han dividido, porque hoy día astronomía se ha
se estudia como una ciencia en las diferentes universidades. En el pasado no había diferencia o no había separación entre astronomía y astrología. Lo que sucede es que, digamos que luego del Renacimiento, y ya épocas tardías, siglo XVIII, siglo XIX, principio del siglo XX, se hizo una separación entre la astronomía, que es el estudio científico de los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, agujeros negros, todo eso. Se hizo una separación del estudio científico de esa parte más mística o esotérica, de la influencia que tienen esos planetas en las personas, que es la parte de la astrología. Entonces, digamos que esa parte de la astrología se ve un poco más como supersticiones, como algo que no es exacto y no como una ciencia, a diferencia de la astronomía, que es el estudio científico, donde en las universidades, en los centros, en los observatorios, donde están esos grandes telescopios, donde los físicos, los grandes matemáticos, estudiosos realmente se dedican a estudiar, les decía, las galaxias, los planetas, etcétera. Entonces, ese es un estudio un poco más científico, mucho más riguroso, y la astrología ha tomado la connotación de ser, pues, no una ciencia exacta, sino más bien como una especie de, contiene elementos de verdades o elementos de supersticiones. Claro, usted le pregunta a un astrólogo y no te va a decir eso, te va a decir que es una ciencia exacta. Yo no estoy diciendo que si es exacto o no es exacto. Yo estoy explicando cuál es la visión y la perspectiva que se tiene desde la investigación científica de la universidad y de la perspectiva del astrólogo, por ejemplo. Entonces, esta obra, a mi entender, es un libro que yo acabo de comprar, todavía no lo he leído, me acaba de llegar justo ayer y simplemente quería comentarlo para aquellas personas que de manera seria quieren profundizar o están estudiando estos aspectos, que sepan que hay una obra recién publicada, casi 500 páginas, donde se demuestra de que la astrología, bien estudiada, bien comprendida, bien aplicada por un maestro de verdad, sí puede revelar grandes secretos y conocimientos, no solamente del universo, de las galaxias, de la creación, que están relacionados con el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabah, sino que puede revelar aspectos muy importantes de la vida de una persona, sobre el destino de una persona, cómo nos influencian los planetas, las estrellas, etcétera. Entonces, les decía, es un material que es único en inglés, porque existen libros que tienen que ver con la astrología, pero están en hebreo. Y les decía, tampoco puedo dar validez de esos textos en cuanto al rigor o el trabajo que se pudo haber hecho para compilar esos materiales. Sí, en este caso, he visto fragmentos de una entrevista que le han hecho al autor, y mirando un poco el índice, y según lo que él está afirmando, parece ser que es una obra con un rigor de investigación muy grande. Les voy a leer brevemente algunos aspectos del índice y de lo que la persona dice. Voy a traducirlo al español. Por ejemplo, dice: si Dios te escribió un mensaje personal, no te gustaría leerlo, dice el autor. La astrología es una antigua forma de sabiduría que muchos afirman revela secretos o mensajes secretos escritos para ti en las estrellas. Ahora, la pregunta ¿es real la astrología? ¿Puede mejorar tu vida? ¿Es permitido desde la ley judía, desde la halajá, desde la ley judía, la astrología es permitida, sí o no? Hay un debate grande en el judaísmo. Hay rabinos que se oponen completamente y dicen: no, la astrología no es parte de la tradición nuestra. La astrología es algo extraño, fuera, no tiene nada que ver con la visión judía. Y se oponen a todo lo que sea del mundo de la astrología. Hay otros rabinos que dicen: no, la astrología es parte esencial de la tradición hebrea. Y esa es la tarea que se ha dado este investigador, de compilar las fuentes de las más antiguas hasta la actualidad sobre la visión judía de la astrología, mostrando que la astrología es parte intrínseca de la tradición hebrea. Cuando el texto de la Torá dice que Abraham vino, el patriarca Abraham, salía afuera a contemplar las estrellas, explica el gran comentarista Rashi en el texto del Génesis a este pasaje, que Abraham lo que hacía era ir a ver a las estrellas para consultar las estrellas, porque Abraham era el astrólogo más grande que había en la antigüedad. Y Abraham había visto que
los astros, las estrellas, le estaban diciendo que él no iba a tener hijos en esta vida. Entonces las estrellas le estaban hablando a Abraham un mensaje y por eso es que él veía, salía afuera, dice el texto, a ver las estrellas. ¿Para qué va a ver las estrellas, Abraham? ¿Para perder el tiempo? No, era un conocedor porque Abraham venía de Ur Kasdim, Ur de los caldeos, y sabemos, los que conocen un poco de la historia de Mesopotamia, aquí voy a hablar ahora como historiador y como investigador, sabrán que la ciudad de Ur era una de las ciudades que en un periodo tardío, ya luego del periodo acadio, porque la historia de Mesopotamia se divide en diferentes etapas o periodos, y hay diferentes, vamos a llamarlo, etapas o ciclos en que se puede dividir la historia de Sumeria. Hay un periodo tardío que es el periodo acadio, y en esa última parte del periodo acadio es donde está la ciudad de Ur, con una significancia como una de las ciudades principales de la antigua Sumeria, y de ahí viene Abraham, el fundador del pueblo hebreo, del pueblo judío. Por tanto, Abraham es alguien que es receptor de la tradición y de los secretos de la sabiduría de los sumerios. La primera civilización de la humanidad fueron los sumerios, donde se inventó todo lo que conocemos hoy, desde la escritura, la religión, las creencias, la rueda, los sistemas de educación, el estudio de los planetas y de las estrellas viene de Sumeria. Los sumerios conocían los secretos de las estrellas, de las constelaciones, de la creación del universo. Y Abraham, al ser un príncipe en Sumeria, eso es algo que tampoco no mucha gente sabe, Abraham era un príncipe heredero de esa tradición. Por eso hay que ir a las fuentes en hebreo y conocer bien la tradición profunda. Explica el comentarista Rashi, Abraham sabía los secretos de la astrología y era el astrólogo más grande que había en la antigüedad. Y por eso cuando dice que Abraham salía a las estrellas para hablar con Dios, porque Dios nos está hablando a través de todo, de una estrella, de un árbol, del sol, del amanecer, de una planta, de cómo se proyectó una sombra, de los animales. Cada aspecto de la naturaleza nos está hablando. Y Abraham, que había visto en las estrellas que no iba a poder tener hijos, es cuando Dios le dice, yo sé que viste en las estrellas eso, pero yo te voy a decir que el que creó las estrellas está por encima del mazal, del destino, y Dios puede cambiar ese destino. Y fue cuando Dios le habla, bueno, eventualmente sabemos la historia, los tres hombres que vienen y le dan a conocer a Abraham que va a tener un hijo. Y por eso es que hay rabinos que dicen, no es bueno entrar a la astrología porque la gente se puede confundir. Otro dice, no, es importante conocer la astrología, pero también desde la perspectiva hebrea, la perspectiva judía, debo decir. Cada astrología con su camino, cada rumbo con el que cada cual siga, pero la visión judía es diferente, porque el judío entiende que el judío está por encima del mazal. No quiere decir que esto es otra cosa que veo con muchos judíos a veces he conversado y tienen un pensamiento erróneo y piensan que por el simple hecho de ser judíos no te va a influenciar un planeta, no te va a influenciar lo que está escrito en los astros para ti. Eso es un error. Sí te influencia. Ahora, en el estilo de vida que tú tengas, la forma espiritual que tengas, y si conoces los secretos para tú saltarte ese mazal, ese destino o eso que pudiera estar en tu camino, que pudiera ser negativo, va a ser si tú vas a poder lograrlo o no. Entonces, no porque tú seas judío significa que vas a tener ya automáticamente, como yo he conversado con muchos judíos y creen que el simple hecho de ser judío automáticamente te hace saltar el mazal, o que por estudiar Kabbalah te vas a saltar un mazal, sea bueno o malo. No, eso depende de quién tú eres, de la forma de vida que tengas, de tus hábitos espirituales y de si tienes los conocimientos que te van a permitir saltarte un evento negativo o que tengas un maestro que te va a ayudar a abrir, digamos, esa puerta cuando tengas un problema o una situación cuando tú mismo no puedas lograrlo. Entonces, ojo con esto. Sí hay una influencia de los planetas, de las constelaciones, pero para eso no hay que estudiar astrología. Cualquiera persona que sepa un poco de ciencia sabe que todo lo que rige la Tierra está influenciado por los planetas. Desde las mareas, desde las estaciones, desde la salida y la puesta del sol, todo eso tiene una influencia en el mar, en los seres humanos, en el estado de ánimo de uno, las estaciones, todo eso está afectándonos constantemente. Los eclipses,
Eso no es religión ni superstición, eso es ciencia. Eso es, cualquiera que haya estudiado un poco de ciencia sabe lo que estoy explicando. Entonces, volviendo a este libro, para resumir brevemente, porque no quiero extenderme mucho, más que nada, yo solamente quería hablar brevemente de esta obra que es recién publicada, y para aquellos que tienen un interés profundo en este texto o en el tema de la astrología, dice el autor: por miles de años la astrología ha sido debatida y discutida en las fuentes judías, en los textos judíos. Dice, muchos de los grandes filósofos judíos y sabios han escrito extenso sobre este tema, dejando un rastro de mensajes mixtos, o sea, mucha confusión acerca de la validez de la astrología dentro del judaísmo. Este libro, que se llama Kosher Astrology o Astrología Kasher, analiza desde el corazón de este debate, trayendo estudio académico riguroso sobre este tema y buscando unificar estas diferentes fuentes que parece que están en conflicto, con citas directas de más de 70 líderes judíos icónicos, más de 70 fuentes de los más grandes rabinos y expertos en el tema. Se provee una evidencia abundante sobre la astrología, donde dirigida por Dios es una creencia normativa dentro del judaísmo. Nunca antes se han traído tantas fuentes autoritativas de la Torá en este tema y que se ofrezcan de una manera en un formato tan asequible. O sea que el autor está probando, trayendo citas de más de 70 de los más grandes líderes de la tradición hebrea, las fuentes que indican que la astrología, desde el punto de vista de Dios, pues sí es una creencia normativa, o sea, aceptada y válida dentro de la tradición y de la religión judía. Voy a mencionar brevemente algunos de los aspectos que él menciona en el índice. Y, por ejemplo, entre los temas que trata el índice, se analiza, por ejemplo, la visión de las estrellas desde el punto judío, reconciliando la astrología y la metodología talmúdica. ¿Es la astrología kasher o no? Habla acerca de las diferentes opiniones, las diferencias entre astronomía y astrología. Habla sobre el calendario hebreo. El calendario hebreo está basado, habla de los meses, los Hodesh, la luna nueva. Lo ritual que hacemos los judíos todos los meses con la luna nueva, que salimos afuera a mirar la luna, que damos diferentes saltos y haciendo ciertos rezos. ¿Para qué hacemos eso si no creemos en la astrología? En que hay una influencia y que con el rezo estamos haciendo algo. Entonces, él hace un análisis sobre este tema, Rosh Hodesh, la celebración de la luna nueva, que la tenemos en el judaísmo. Capítulo 2 habla de las fuentes, el Sefer Yetzirah, el Zohar, Rabbeinu Bachya, el Ramjal, o sea, la opinión de diferentes maestros. Magia astral, la fundación de la magia astral, el Ramban, o sea, Maimónides, cómo define esto, Rabbeinu Bachya, sobre el tema de la magia, los astrólogos egipcios, Marte, el planeta Marte, la opinión del Gaón de Vilna. El capítulo 8 habla, por ejemplo, del tema de los adivinos. ¿Cuál es la visión que tienen las fuentes judías sobre este tema? El Mazal de Israel, las prohibiciones bíblicas. ¿Qué se refiere cuando hay en el texto bíblico prohibiciones sobre este tema? ¿Cómo se interpreta esto o cómo lo han interpretado los diferentes maestros y rabinos desde la tradición hebrea? Dice descripciones que traen acá, porque hay diferentes maneras de sistemas de adivinación, los que se llaman Moenim, las fuentes del Talmud, lo que trae el Talmud sobre esto, la magia de los caldeos, lo que hablaba ahorita, Rabbi Abraham Bar Hillá, que también habla sobre este tema, el capítulo 11 habla del destino, astromancia, racionalismo, o sea, estamos viendo acá que esto es muy, muy amplio. Trae temas, por ejemplo, las citas de las epístolas de Maimónides sobre este tema. Por ejemplo, la astrología desde la Torá, la influencia de los planetas. O sea que trae acá, les decía, es un análisis súper, súper completo en las diferentes épocas históricas, como los diferentes rabinos hablaron de estos temas. Es súper, súper amplio, con una serie incluso de imágenes y gráficas
muy, muy interesante. Les decía que trae esta obra sobre el tema de la astrología. Muy profundos todos estos análisis que nos presenta esta obra. Más que nada, les decía, es un libro que acabo de adquirir, me acaba de llegar recién ayer y que, bueno, ya lo estudiaré paso a paso con el paso del tiempo, les decía. Es una nueva obra que acabo de agregar a mi biblioteca y quería compartirlo con todos ustedes de la visión hebrea, la perspectiva judía sobre la astrología, clarificando que hay diferencias entre los diferentes sistemas astrológicos, ya sea el judío, el hindú, el islámico, lo que usan los cristianos, que es lo más popular que la gente conoce, etcétera. Hay diferencias, hay variaciones. Esto es todo desde las fuentes judías, la visión bíblica, la visión de la halajá, etcétera. Así que bueno, es una obra muy interesante. Quería compartir con ustedes este aspecto, solamente está en inglés y ya cuando estudie el libro en algún momento y lo analice, pues ya compartiré con todos ustedes algunos de estos aspectos sobre la astrología. Quizás en algún momento a futuro podamos hacer algún curso sobre este aspecto de la astrología desde las fuentes hebreas. Pero bueno, eso es otra vez son temas para más adelante, con los años, les decía. Hasta acá con el vídeo del día de hoy, deseándoles a todos un feliz Shabbat Shalom, todas las bendiciones, todas las lajá, Shabbat Shalom Mevorach, todas las bendiciones para todos ustedes. Shalom a todos y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo.